Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Votar. El día de hoy tenemos varios invitados muy especiales. Todos ellos son presidentes de salas regionales del Tribunal Electoral. Este programa lo vamos a dedicar precisamente a entender con ellos, nuestros invitados, cuál es el papel de las salas regionales y cómo van a estar resolviendo a lo largo de estas semanas algunas impugnaciones fundamentales o cómo ya han resuelto algunas y siguen trabajando en ellas, como en el caso de la sala regional especializada. Nos acompañan acá a mi derecha la magistrada Yanín Otálora, presidenta de la Sala Distrito Federal, el magistrado Antonio Zavala de la Sala Monterrey, el magistrado Juan Carlos Silva, Sala Toluca, el magistrado Antonio Adín de León, Sala Jalapa, y nuestro buen amigo que ya estaba aquí en otro programa con nosotros, el magistrado Cliserio Coello Garcés de la Sala Regional Especializada. Una primera duda que tiene la mayoría del público, el público digamos no conocedor de la parte jurídica del sistema electoral, es cuál es el papel, cuál es el lugar de las salas regionales en el diseño del tribunal. Magistrada, obviamente damas primero, si pudiera explicarnos el papel de las salas regionales. Claro que sí, con mucho gusto, Pablo. Buenas noches a todos. Mire, el papel de las salas regionales es resolver todas las impugnaciones preelectorales, digamos, anteriores a la jornada electoral y posteriores a la misma, vinculadas con elecciones locales, es decir, presidentes municipales, diputados locales, algunas elecciones de otros cargos que generalmente son dentro del municipio, electos, como el caso de Guerrero o Morelos, por usos y costumbres. También resolvemos cuestiones, obviamente, de candidaturas independientes dentro de este esquema. Y cada sala regional tiene una circunscripción determinada con diversas entidades, estados que la integran. Actualmente estamos ya en el proceso post jornada electoral, es decir, revisando los juicios de inconformidad en su mayoría, es decir, las peticiones de recuentos en las elecciones de diputados federales de mayoría relativa, para entrar posteriormente en lo que va a ser las impugnaciones y las nulidades de elecciones locales, que ya irán llegando a las diversas salas aproximadamente en el mes de agosto. O sea que vamos a tener mucho trabajo, bueno, van a tener mucho trabajo entre junio, julio y agosto, porque este año tuvimos elección federal, diputados, Cámara de Diputados, y tuvimos que 17 elecciones locales, de las cuales 9 de gobernador, que fueron muy peleadas, ¿no? Así es, que las de gobernador se van a sala superior, pero nosotros la carga muy fuerte para todas las salas regionales será hasta septiembre y posteriormente disminuye, y es en base a las fechas de toma de posesión de cada uno de los estados de las entidades. Entonces esto quiere decir que puede ser un abanico, ¿no?, que se puede abrir en función de esas fechas. Así es, sí. Excelente. Magistrado Juan Carlos Silva de la Sala Toluca, hay evidentemente en esta etapa, como bien dice la magistrada, una serie de juicios que son fundamentales, por lo menos uno de ellos, que es el juicio de inconformidad, que tiene que ver con resultados. ¿Cómo andamos en esa materia? ¿Hay muchos juicios? ¿Está muy impugnada la elección o no está tanto? Bueno, ¿qué tal, Pablo? Lo que debemos aclarar es que este juicio de inconformidad es precisamente lo instan los partidos políticos, al igual que los candidatos independientes y los candidatos de acuerdo con lo que se prevé en la ley. Y esto tiene que ver en función de, como lo mencionas adecuadamente, se hacen valer las causas de nulidad de votación recibida en casilla y cuestiones que también están asociadas a la nulidad de la elección. Cada circunscripción, cada una de las 5 salas regionales que son Guadalajara, Monterrey, Jalapa, el Distrito Federal y Toluca, tiene un número variable de juicios de inconformidad, alrededor de un centenar de asuntos. Es el caso de la Sala Regional Toluca, que tenemos 105 juicios de inconformidad en algunos distritos electorales federales de la circunscripción. A veces se llegan a presentar
uno, dos o hasta tres medios de impugnación por distintos actores políticos. Me refiero a los partidos políticos, las propias coaliciones. Y es en situaciones muy variadas las que se han presentado. Insisto, desde casillas hasta cuestiones más generales de nulidad de la elección. Claro, entonces puede haber cambios todavía en los resultados, puede haber casillas anuladas o bien elecciones completamente anuladas. En efecto, sí, y a veces la nulidad de la votación recibida en una casilla o en varias casillas puede implicar la modificación del cómputo y como consecuencia la revocación de la constancia de mayoría que se hubiera otorgado por los consejos distritales a una fórmula de los diputados de mayoría relativa. Hay que aclarar esto, nosotros conocemos fundamentalmente de esto, cuestiones también de diputados de representación proporcional, pero en relación con el cómputo que se hace en los consejos distritales, lo que corresponde a los diputados por el principio de representación proporcional, ya lo que es propiamente la asignación, que es un momento posterior que se realiza por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es susceptible de impugnarse, pero ante la Sala Superior. Entonces, estamos conociendo de esta cuestión del juicio de inconformidad y, bueno, puede proceder la revocación de la constancia. Esto va a depender de los méritos que existan en relación con cada asunto, o bien la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa en ciertos distritos, en fin, en función de lo que nosotros decidamos y a raíz de las pruebas que informen cada uno de nuestros juicios. Perfecto. Pasamos con nuestro compañero Marco Antonio Zavala de la Sala Monterrey para profundizar un poco en el tema que comenta el magistrado, la cuestión de las causales de nulidad. Estábamos un poco acostumbrados a la idea de nulidad en las casillas, nulidad en un distrito a partir de ciertas condiciones, pero en las últimas reformas, 2007-2008 y la de 2013-2014, se han añadido nuevas causales, por ejemplo, que tienen que ver con fiscalización, con rebase de tope. ¿Nos podrías explicar un poco esta materia? Sí, cómo no, con mucho gusto. Efectivamente, toda elección, ¿no?, cuando menos es el criterio que se ha sostenido ya durante muchos años, para que se considere como tal, como producto de un ejercicio democrático, tiene que reunir ciertos requisitos, ¿no? La ausencia, ¿no?, de algunos de estos requisitos puede provocar la invalidez del resultado, ¿no? Es decir, que tenga que desconocerse, ¿no?, la votación, el resultado de la elección con motivo del incumplimiento de ciertos y determinados requisitos. Lo ordinario es que esos requisitos que deben satisfacerse o incluso las causas por las cuales puede ser privada de efectos una elección estén contemplados en la ley, ¿no? Y bueno, en estas cuestiones curiosas, ¿no?, que presenta nuestro país respecto del el entorno comparado conocido, cuando menos el que yo conozco, ¿no?, pues incluso en nuestro país es en la Constitución misma donde ya en las últimas reformas electorales, ¿no?, precisamente las de febrero del año 2014, se incorporan, ¿no?, ya causas específicas de nulidad de elección, no en virtud o como reacción, ¿no?, de las experiencias, ¿no?, de las últimas dos o tres elecciones federales, que se ve como una respuesta, una preocupación por parte del Poder Reformador de la Constitución para atender el reclamo, ¿no?, de ciertos sectores políticos insatisfechos con el régimen hasta entonces vigente. Esas tres causas de nulidad, ¿no?, que están siendo incorporadas, sí, se refieren precisamente primero a la invalidez de elección con motivo del rebase de topes de gastos de campaña en un porcentaje superior al 5% fijado por la autoridad electoral que corresponda. La segunda causa, ¿no?, específica de nulidad contemplada ahora en la Constitución misma tiene que ver con la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión. Y finalmente, un tercer supuesto es la utilización de financiamiento o fuentes de financiamiento prohibidas por la ley.
Adicionalmente, ¿no?, la Constitución y después la ley exige, ¿no?, que la acreditación, ¿no?, de estas causas de nulidad tienen que revestir ciertas características, ¿no?, sobre todo atiende al carácter objetivo de las mismas. Desgraciadamente se hará la primera ocasión, ¿no?, en la que se tenga que aplicar estas nuevas disposiciones, y todo este conjunto, ¿no?, de disposiciones se tendrá que ir concretando a partir de pronunciamientos específicos por parte de las salas regionales y eventualmente por parte de la sala superior. Entonces, la extensión, requisitos, condiciones específicas de aplicación y de eficacia, ¿no?, de cómo operan estas dentro de todo el entorno normativo, organizacional e institucional, bueno, tendrá que ser definido a partir de la resolución de cada uno de los juicios de inconformidad, en aquellos en los que tengan que ver o se esté haciendo valer alguna de estas causas de nulidad, que tengo entendido no son pocas. De los 499 juicios de inconformidad que se encuentran promovidos, hay un número importante con mayor o menor desarrollo en los planteamientos. Hay un número importante que tiene que ver con estas nuevas causas de nulidad. 499 juicios de inconformidad. Casi 500, 490, en todas las salas. En todas las salas. Desconozco con precisión los datos de las otras salas, pero cuando menos que precisamente la circunscripción segunda, que es la que corresponde a Monterrey, que no es precisamente la de más alto índice de litigiosidad, tenemos aproximadamente el 80% de los distritos electorales de la circunscripción con impugnación, es decir, de 59 distritos que conforman la segunda circunscripción plurinominal, tenemos juicios en 47. Entonces, es bastante, así es. Claro, de hecho, por ejemplo, en esta materia, el Instituto Nacional Electoral deberá tener los resultados de la fiscalización para que ustedes puedan tomar esos resultados como insumo, ¿no?, para sus decisiones. ¿Es necesario este requisito o podemos hacerlo directamente a partir de planteamientos específicos? Todas estas disyuntivas, por eso comentaba, cómo operan estas causas de nulidad dentro de todo nuestro entorno organizacional e institucional estará siendo definido a partir de las sentencias que emitamos cada una de las salas regionales y finalmente de los criterios que eventualmente en revisión o en reconsideración adopte la sala superior. Ahorita tenemos, podría yo decirte con este parangón, tenemos un boceto, ¿no?, de lo que va a ser un cuadro. ¿Cómo va a quedar el cuadro? Bueno, pues tenemos ahí las líneas fundamentales, ya los colores, matices, precisiones, se tendrán que ir definiendo, ¿no? Claro. Precisamente insumo, ¿no?, de los resultados de la fiscalización, en qué medida debe considerarse determinante o necesario para el pronunciamiento por parte de la sala regional que corresponda para resolver los planteamientos de nulidad. Habrá que distinguir, o cabrá distinguir acaso en qué consiste, ¿no?, ese planteamiento. Basta la mera invocación de que se rebasó el tope de gastos de campaña para que opere eso. Requerimos hechos más específicos. Claro. Está incluso por determinarse qué va a pasar en aquellos casos en los cuales, no habiendo sido impugnados los resultados de una elección y su declaración de validez, si eventualmente al momento de la fiscalización el Instituto Nacional Electoral concluye que hubo un rebase de topes de gastos en esa campaña. Entonces, como no se impugnó el resultado en su momento, ya es definitivo y firme, como nos dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, o a raíz del pronunciamiento de la Autoridad Electoral Administrativa, ¿no?, como hecho superveniente, surge la posibilidad de cuestionarlo. ¿Deberá acaso la autoridad electoral actuar oficiosamente? O sea, son preguntas todas muy interesantes para las cuales desgraciadamente no te tengo la respuesta ahorita. Claro, claro. Eso es muy interesante porque puede haber en efecto, y esto ha ocurrido, yo como analista académico de estos temas, de repente me encuentro con algún caso que digo, y aquí no se impugnó. Si no se impugnó, evidentemente no hubo forma de que se resolviera algún eventual cambio en ese caso, ¿no? Es muy interesante y obviamente las próximas semanas nos van a dar mucho material. Mi estimado Antonio Adín de León, Sala Jalapa, sobre todo esto que estamos comentando tiene que ver básicamente con las elecciones federales.
Este año solo tuvimos elección de diputados, solo. Quiere decir que tenemos tal vez una materia menor, tenemos solamente la elección de 300 diputados de mayoría. En 2018 vamos a tener además la elección de senadores, pero además también viene el asunto local del que ya nos hablaba la magistrada. Para el asunto local hay un juicio específico, ¿no? En el que evidentemente también las salas regionales pueden tomar parte. Efectivamente, Pablo Javier. En este momento, como bien lo apuntas, por lo que hace a las elecciones federales, los juicios de inconformidad únicamente se están circunscribiendo a la elección celebrada, que es la de diputados e integrantes de esta Cámara de Diputados. Las salas regionales, estamos conociendo de estos juicios y conforme la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, tenemos una fecha límite para resolver estas impugnaciones, el día 3 de agosto del presente año, conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 3 de agosto, fecha 3 clave. de agosto. A partir de ahí, el esquema de medios de impugnación permite una cadena impugnativa. En primera instancia resuelven las salas regionales y en caso de que los justiciables consideren que persiste la violación y que consideran que nuestras resoluciones pueden ser combatidas, existe un recurso de reconsideración del cual es competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral y la Sala Superior, conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, tendrá hasta el día 19 de agosto para resolver las eventuales impugnaciones. Esto por lo que refiere a las elecciones federales. Ahora bien, a partir de las reformas del año pasado, la jornada electoral prácticamente en todas las entidades federativas, con excepción del estado de Chiapas, se celebraron el primer domingo del mes de junio, el pasado 7 de junio. La diferencia es que en el caso de las elecciones locales se tiene que agotar la cadena impugnativa ante los tribunales electorales de las respectivas entidades federativas. Las OPLES, los organismos públicos electorales de cada entidad federativa, llevaron a cabo sus cómputos distritales o municipales. En el caso de las entidades federativas, pues también se celebran elecciones, en algunos casos de gobernador, de integrantes de los congresos locales o de los ayuntamientos. Entonces se llevaron a cabo los cómputos distritales o municipales y en su momento ya de entidad federativa, tratándose de la elección de gobernador, y estos pueden o son susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal Electoral local correspondiente. El Tribunal Electoral, conforme sus respectivas legislaciones, tiene fechas límites para emitir sus determinaciones y el esquema de medios de impugnación permite que en caso de que algún contendiente no esté conforme con una determinación del tribunal local, puede presentar un juicio de revisión constitucional previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y que guarda referencia o se emite en cumplimiento del artículo 99 de la Constitución, que establece que todos los actos relacionados con la preparación, desarrollo y calificación de los procesos electorales en las entidades federativas pueden ser revisados a través de este juicio de revisión constitucional electoral. Aquí rápidamente te comento que por lo que hace a la distribución de competencias, las impugnaciones que tengan que ver con la elección de gobernador serán resueltas en juicio de revisión constitucional por la Sala Superior. Y por lo que hace a las elecciones de integrantes de los congresos locales o de los ayuntamientos, será competencia de las salas regionales en cada una de las circunscripciones a la que corresponda la entidad federativa de la cual se está impugnando esta elección. En ese caso, ya lo había comentado la magistrada Otálora, las fechas con que cuenta cada sala regional para resolver esas impugnaciones dependen directamente de las fechas previstas en las constituciones locales para la toma de posesión o instalación de los órganos electos. Entonces, ahí queda precisamente definido. Por lo que hace a la elección federal, juicio de inconformidad puede ser en dos instancias, juicio de inconformidad y recurso de reconciliación, y por lo que hace a las elecciones locales, las instancias internas impugnativas previstas en la ley electoral, generalmente son recursos o juicios de inconformidad, y agotada la instancia local, existe esta vía de carácter federal que permite a través del juicio de revisión constitucional electoral la revisión de esos actos.
Entonces, sea como sea, todo lo que ocurre en materia electoral, primero, puede ser impugnado y segundo, si por ejemplo la parte impugnadora no estuvo de acuerdo en la resolución de la primera instancia, se puede ir a una segunda instancia. En este caso, digamos, efectivamente estamos hablando de una doble garantía, ¿no? Para partidos y ciudadanos. Efectivamente, el juicio de revisión constitucional se constituye en un mecanismo en el que cuando ya no existe una vía de solución en cada entidad federativa, se puede acudir a un órgano de naturaleza federal para la revisión de estos actos. Y es precisamente lo que hacemos las salas del Tribunal Electoral, la revisión de la constitucionalidad o legalidad de las determinaciones en cada una de las entidades federativas. Excelente, muchas gracias, Adín. Clitserio, tu sala particularmente, de la que tú presides, que es la sala regional especializada, ya no tiene que ver con resultados. Sin embargo, sí tiene que ver con una serie de impugnaciones que incluso hubo la víspera de la jornada o incluso durante la jornada. ¿Cómo ha sido el trabajo en la sala regional especializada? Si nos pudieras dar alguna visión panorámica, algunos números que nos ayuden a entender qué es lo que se hizo. Así es, Pablo. La reforma de 2014 creó un nuevo órgano jurisdiccional de la Justicia Electoral Federal, que es la Sala Regional Especializada, y las atribuciones específicas que tiene esta sala es conocer de las irregularidades que suceden durante el proceso electoral y concretamente sobre actos anticipados de precampaña, campaña, uso indebido de la pauta que le corresponde a los partidos políticos en el ejercicio de su derecho de acceso a la radio y televisión, la promoción personalizada de servidores públicos, la calumnia y la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión. Particularmente son estos los ejes principales de las atribuciones de la Sala Regional Especializada. Con una particularidad, que la reforma estableció un solo procedimiento con dos autoridades que se complementan, ya que el Instituto Nacional Electoral conserva la fase de instrucción y la sala especializada la etapa de resolución. De manera que esto demanda una comunicación permanente con el Instituto Nacional Electoral. Para ello hemos establecido un sistema informático para mantener una comunicación permanente. Desde el momento que se presenta una denuncia, tanto en oficinas centrales del INE como en las juntas distritales o en las juntas locales del propio instituto, en ese momento se escanea la denuncia con sus anexos y genera una alerta en la sala especializada de manera que se puede conocer en tiempo real todas las actuaciones hasta la audiencia de pruebas y alegatos, se cierra la instrucción, todo eso obra en un sistema y mantenemos una comunicación permanente con el Instituto Nacional Electoral, que ha sido, desde esta perspectiva del uso de las tecnologías, pues una herramienta. Podríamos decir que es un tribunal que utiliza una herramienta tecnológica a través de un expediente electrónico para poder resolver a la brevedad. Cuando el expediente llega físicamente a la sala especializada, se tiene conocimiento de las constancias, se ha estudiado ya los argumentos y los motivos de la queja, de manera que se puede resolver con los plazos que estableció el legislador, que en este caso previó el legislador en esta reforma de 2014 que la fase de instrucción debe agotarse en 72 horas y la fase de resolución en 72 horas de igual manera. Hasta el momento, a través de este sistema informático, que fue un sistema tecnológico que se puso a prueba en este proceso electoral federal, se conocieron a través de este sistema más de 1.400 denuncias que se presentaron a nivel nacional, de las cuales alrededor del 65% corresponden a órganos distritales presentadas ante las juntas distritales o juntas locales y el 35% temas vinculados con la competencia de la fase de instrucción de las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral. De tal manera que estas 1.400 quejas que se presentaron durante el proceso electoral han sido conocidas por la sala especializada, se les ha dado un seguimiento puntual, todas aquellas quejas y denuncias una vez instruidas que llegaron a la sala especializada previo al día de la elección se resolvieron en su totalidad y hasta el momento se ha cumplido con este plazo establecido en la ley de resolver
dentro de las 72 horas a partir del turno respectivo a cada uno de los magistrados. Estamos justamente en una etapa, en una recta final de la revisión de expedientes de denuncias presentadas en los últimos días previo a la jornada electoral. Pero, dadas las atribuciones de la sala especializada, continuará conociendo de todas las denuncias que se presente por adquisición de tiempo de radio y televisión, por ejemplo, por promoción personalizada o informes de servidores públicos que, una vez concluida la campaña y la jornada electoral, los servidores públicos regresan a promocionar sus logros a partir de los informes de labores que tienen derecho y obligación, porque es un derecho y una obligación, presentar un informe a la ciudadanía una vez al año con las particularidades y los requisitos establecidos en la ley. Con la particularidad que a finales de este año inician algunos otros procesos electorales estatales y el uso adecuado de la pauta de los tiempos en radio y televisión o la adquisición indebida de los tiempos en estos medios de comunicación social son competencia de esta sala especializada. De tal manera que es una sala que, si bien es cierto, tiene una actividad preponderante durante el proceso electoral federal, seguirá conociendo a lo largo de los siguientes meses de todas las denuncias que se presenten sobre los temas de su competencia. Muchas gracias, Clicerio. Estamos ya sobre tiempo. Lamentablemente tenemos muchos temas y me gustaría que no fuera la última ocasión que pudiéramos reunirnos a platicarlos, pero de hecho ya estamos un poquito sobre tiempo. Pero yo creo que la explicación ya que nos han dado los magistrados, presidentes de sus salas respectivas, nos ayuda a entender que en efecto el proceso electoral aún no concluye, el Tribunal Electoral en sus distintas instancias sigue trabajando y de hecho, como bien lo acaba de recordar el magistrado Clicerio, en unos cuantos meses más empezarán los procesos electorales locales del año 2016, de tal forma efectivamente que el trabajo será permanente. De hecho, ya las salas son permanentes desde hace algunos años y esto indicará que en efecto pues las instituciones básicas de la democracia mexicana, el INE, que también hemos incluido aquí en nuestros programas, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues están haciendo su parte en la consolidación de la democracia electoral mexicana. Pues no me queda más que decirles muchas gracias, y esperemos que no sea la última ocasión que nos acompañen en este programa a votar. A ustedes los esperamos en una próxima ocasión para que tengamos oportunidad de informarnos de más aspectos del proceso electoral. Muchas gracias.